la semana y la recta final del año, que ya todo huele a preposadas, posadas. Bueno, comenzamos con Fórmula 1, ¿qué no? Y después nos vamos a los festivales de Día de Muertos y demás cosas. Aquí muchas festividades y seguro que ya tienen ustedes invitaciones. Yo soy Mariel Zúñiga, esto es En Concreto Contigo, y hoy doy la bienvenida a un personaje especial con gran trascendencia en todo lo que le da legalidad a nuestros trámites. Por ejemplo, por ello va a hablar don Ricardo Vargas, licenciado Ricardo Vargas, candidato a la presidencia nacional del Notariado Mexicano, al que me da mucho gusto saludar. Estimado licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal, Mariel? Buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Estamos a la orden y estamos más que puestos para poder compartir con ustedes algunas ideas. Muchísimas gracias. Bueno, pues para empezar queremos platicar de los tiempos, cuándo, dónde será la elección y en qué circunstancias. Correcto, mira, durante el mes de septiembre, conforme estatutos, es el periodo o fue el periodo para el registro de planillas. Y transcurrido todo el mes de septiembre, solamente se inscribió la planilla que tengo el honor de presidir, que es Juntos por el Notariado. Derivado de ello, nuestra presidenta Lupita Díaz Carranza hizo ya la comunicación que solo va una planilla, que tenemos ahorita este periodo de proselitismo y tenemos el día 9 de noviembre nuestra asamblea en la que se hace la votación. Muy bien, pues nos vamos a ir a Tamaulipas entonces. Bienvenidos, por favor. ¿Usted es de allá? No, yo soy aquí de la Ciudad de México. Ah, sí. Y ahora se eligió esa sede. Está bien, hay que Es darle correcto, fuego. en la sesión de consejo del mes de enero del Colegio Nacional, que se compone de los 18 integrantes del consejo más los 32 presidentes de los colegios, se Ujú. votan las sedes de diferentes eventos, entre ellos el de este 36º Congreso Nacional del Notariado, y de hecho esa votación pues, fue casi por unanimidad porque fue 45 votos a 2 la designación de la sede. Ah, ¿qué tal? ¿Es 26º Congreso? 36º, 36º. Trigésimo. Trigésimo, ya 36 Es congresos. correcto. Oiga, y usted llega como una planilla única. Eso quiere decir que se crea la unión del notariado. Es correcto, traemos varias ideas, entre ellas efectivamente trabajar en la unidad del notariado, trabajar en Ujú. que el notariado somos uno solo y de esa manera al interior mostrar unidad y al exterior mostrar un notariado fortalecido frente a la ciudadanía y las autoridades. Claro. Oiga, y en estos tiempos es bien relevante lo que usted está diciendo, porque tenemos, nada más le voy a mencionar dos frentes. Uno, el tema tecnológico, ¿no? Que yo me topo y lo he platicado con sus compañeros, yo me he topado mucho con que ya ofrecen hipotecas 100% digital, ¿no? Y temas de esos, ¿no? Porque todavía hay intervención del notario. Claro, en el notariado estamos conscientes que es importante la tecnología, pero la tecnología es una herramienta al servicio del notariado y no a la inversa. Hay que entender nosotros, claro, que una cuestión es el consentimiento digital y otra cosa es la forma de los actos jurídicos, que ese nos dice la ley que en el caso de los inmuebles será en escritura. Para poder tener una escritura digital, se necesitaría un protocolo digital, el cual al día de hoy no está habilitado, aunque la ley lo regula. ¿Qué es lo importante? Que esos actos que se celebran, que más bien lo que hace el notario es una fe de hechos, de un Zoom o de una videollamada en la que una persona dice que da su conformidad y la otra también dice que hace una oferta o algo por el estilo, en el mejor de los casos será una fe de hechos. Pero desde el punto de vista jurídico, civil, es un hecho jurídico ilícito. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con los requisitos de elementos de existencia y de validez que exige la ley. Es decir, el hecho de que se levante una fe de hechos y se diga que Juan y Pedro contrataron y se da fe de que eso pasó por medio, como estamos ahorita, de una videotransferencia, eso no sustituye a la escritura pública. Entonces, eso es un engaño, eso es incorrecto. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Que las actuaciones digitales tienen que ser en protocolos digitales y tienen que ser en entornos cerrados. Ojo, cuando nosotros tengamos un protocolo digital en operación, vamos a tener por un lado el protocolo papel y por otro lado el protocolo digital. Van a coexistir los dos protocolos.
¿Cuál es lo importante de un protocolo digital? Que además de todo, se va a tener que tener una firma electrónica digital que tenga que ser segura. Recuerdo, por ejemplo, palabras de Lutero Tocanos que sea segura, segura. Porque, por ejemplo, no puede ser la fiel, porque la fiel la puede tener algunos de nuestros colaboradores, contadores y demás. Entonces va a tener que ser necesariamente, por ejemplo, en Ciudad de México con la RIN, tenemos una firma que está relacionada con el biométrico facial, que está relacionado con la voz y que está relacionado con una clave que uno tiene que insertar. Eso es lo que le da seguridad. Entonces, de una otra manera, todas estas cuestiones que hemos escuchado, sobre todo en algunas partes del norte del país, esas mal llamadas hipotecas digitales no son ni hipotecas ni digitales. Y sobre todo, preguntémosle nosotros a un banco si el día de mañana uno de esos créditos que traen esa garantía hipotecaria lo quieren ejecutar, vamos a ver que no van a poder tener un acto ejecutable. Sí, ya los bancos también están modernizándose. Es Están correcto, queriendo avanzar justamente en realizar su proceso digital, tanto los bancos como los brokers, con los que colocan el 70% de las hipotecas. Pero eso no sustituye lo que usted acaba de mencionar. Y todavía esa parte fina, pues nada más, ¿no? Es la que falta. Ya usted es explicó correcto. O la sea, trascendencia. creo que hasta la pandemia nos enseñó, el tren de la tecnología ya partió y nosotros nos tenemos que subir en él. Pero no por eso vamos a hacer pasos que no sean seguros, que no sean lícitos, que no sean jurídicos. Entonces, aquí un tema bien importante es, yo entiendo que qué bueno que la tecnología puede servir como una herramienta para el broker o para darle el seguimiento de en qué estatus está el expediente, cómo se cargó la información, y en el caso de Infonavit, primera firma, la firma intermedia, etcétera. Eso está perfecto para llevar los controles, pero eso en ningún momento va a sustituir la escritura pública. Entonces, de una otra manera, sí sabemos que la tecnología es una herramienta que puede funcionar de mejor o de diferentes maneras en todos los entornos y estamos conscientes con ello. Pero sí es muy importante decirle a toda la ciudadanía y los bancos están conscientes que eso no es una escritura pública, que eso no es un documento que sea digital, porque no lo vuelve digital por ser una fe de hecho de una videollamada. ¿Sí? Entonces, sí es importante hacerle saber a la ciudadanía que eso no es correcto, que no se dejen engañar por esas prácticas. Y por otra parte, le comentaba yo el reto coyuntural del cambio de gobierno. Muy Correcto, importante estar allí los notarios, hacer ver su relevancia justamente en darle la certeza jurídica a muchos de los trámites, ¿no? es Como el que correcto. acabamos de mencionar, entre otros. ¿Cómo se ven aquí en esta coyuntura de cambio de gobierno? ¿Qué haciendo? ¿Por dónde empezar a ser los interlocutores para ser tomados en cuenta? Correcto, bueno, estamos conscientes de que hay un cambio, que hay una nueva política y que en el notariado se tiene que tener una apertura y modernizar y adecuar a esta transformación, no perdiendo de vista los incondicionales, digamos, del notariado, que es el tema de la seguridad jurídica. Nosotros tenemos una función económica, jurídica y social y esa la vamos a seguir teniendo. ¿Qué es lo importante? Que tenemos una apertura para el diálogo con las autoridades. Sabemos que hay un derecho constitucional a la vivienda. Sabemos nosotros si somos, digamos, los artífices naturales del control de calidad y de control jurídico de los actos. Entonces, nosotros estamos abiertos a sentarnos a platicar con las autoridades para ver de qué forma se pueden hacer estos programas de vivienda que no son nuevos, ¿eh? Ya han existido en otra época y de una otra manera que es lo importante. La gente lo que quiere es su vivienda. Por un lado se va a tener que pasar por el proceso de la construcción o regularización de una vivienda y por el otro lado por el tema de que la gente tenga su escritura. ¿Qué es lo que hace perfecto un acto? Que necesitamos nosotros tener un acto jurídico inscribible, como es la compraventa, que conste en un documento jurídico inscribible, como es el testimonio notarial, inscrito en registro público, y de esa manera el derecho de esa persona es perfecto y es oponible a cualquier otra persona. Entonces, desde el notariado estamos abiertos al diálogo con las autoridades, somos conscientes que nosotros desde el notariado quizás nos ha faltado el mostrar una cercanía con la ciudadanía y una cercanía con las autoridades, porque ojo, las cosas están hechas, solo falta quizás de alguna otra manera comunicarlas o comunicarlas de mejor manera. Por ejemplo, en el caso de las elecciones, estuvieron abiertas 4.500 notarías, solamente en hora notario. Si yo tuve 4.500 notarías, 10 horas, tuvimos 4.500 horas notario que sirvieron para dar certidumbre.
y de una otra manera legitimidad a los resultados de las elecciones. ¿Por qué? Porque si un ciudadano ya no prestó el inmueble donde se iba a poner de una otra manera una casilla, se hace una fe de hechos, etcétera. Entonces, y eso se hizo, pero quizás no se publicita. ¿Sí? Los notarios participamos en infinidad de programas sociales. Tenemos el mes del testamento, podemos tener la jornada de la voluntad anticipada y podemos tener muchos más. Entonces, ¿qué es lo importante quizás? Que estamos conscientes que tenemos que tener un acercamiento con la ciudadanía, que tenemos que tener un diálogo con las autoridades y que de una otra manera sepan que las autoridades que en el notariado tienen un aliado y que somos parte o un eslabón de esa cadena en que la gente quiere al final de esa cadena una casa escriturada. Claro. Oiga, el tercer frente es justo el que está mencionando, la cercanía con la población, ¿no? Correcto, Varios de sus colegios, digo, a mí no me consta y no sé, no los he entrevistado en todos los estados, pero sé que dan asesorías, es correcto, gratuitas, muy relevantes para que la gente, ¿no? El ciudadano común y corriente se acerque, les haga las consultas y pueda, por ejemplo, solamente regularizar un problema que tenemos tan grave, que es el de las viviendas no escrituradas. es correcto. Enorme, enorme problema, ¿no? Eso Hay un entre gran otras problema. asesorías. Es un gran problema de rezago el tema de la regularización. Habría que fomentarlo y en eso, pues mucho puede servir, que sabemos que están dentro de los ejes de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, también el pasar, aparte de la producción de vivienda, en la regularización de vivienda. Y esos procesos de regulación de vivienda muchas veces van a venir por un tema de desidia, por falta de recursos, por temas sucesorios o por alguna cuestión similar. ¿Cuántas veces la gente no tiene un contrato privado que nunca fue con un notario a formalizar y que de una u otra manera pues no tiene un derecho perfecto para poder hacer valer frente a terceros o para poder hipotecar o para poder vender o para poder realizar algún otro acto? Entonces, que sepan que Ujú. también en las notarías van a encontrar ustedes orientación, en los colegios de notarios van a encontrar también orientación en ese sentido y que sepan que las notarías y los notarios estamos a la disposición de la ciudadanía y que con mucho gusto si se acercan con nosotros estamos para apoyar. Porque es una gran cantidad de colegios en los estados los que brindan esta asesoría, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar, Mm, existe de forma obligatoria un colegio por entidad, ya hay la obligación de la colegiación de pertenencia de los notarios a ese colegio. Adicionalmente, podemos tener diferentes entidades que ujú, tienen diferentes colegios. Tamaulipas tiene 9 colegios, Chiapas tiene 3 colegios, y así nos podemos seguir encontrando que tienen colegios al interior o tienen delegaciones dentro de los ujú, colegios, tanto por los tamaños como también hay que tener una cuestión bien importante. El ujú, país representa una gran diversidad. No es lo mismo las necesidades del norte que del sur, que del este, que del poniente, que de la costa, que de la frontera, que del centro. ¿Sí? ujú. Entonces, también hay que estar conscientes que los notarios, de una u otra manera, en todas las regiones del país o en todas las secciones o partes del país, vamos prestando el servicio y de una u otra manera vamos entendiendo las necesidades de las regiones para poder, de una u otra manera, darle una seguridad jurídica a la ciudadanía. Sí, justo por eso le pregunto, porque es bien diferente, aunque hay un problema constante o varios problemas constantes en el país, ¿no? Como el simple hecho de no liquidar, por ejemplo, cancelar las hipotecas. De los Se nos mejores va, ejemplos. se nos va, Vamos a ver, se hay nos que, va. hay que recordar que las cosas como se hacen, se deshacen. Yo tengo un Exacto. crédito con una hipoteca que contiene una escritura y lo que se inscribió en registro público fue la hipoteca. Las personas, la ciudadanía dice, yo ya pagué, ya tengo Ujú, hasta todos mis comprobantes, ya tengo hasta una carta que dice que no debo. Perfecto, pero las cosas como se hacen, se deshacen. Entonces, ¿qué necesitan? Que se gire una instrucción a un notario para que se otorgue la escritura de cancelación de hipoteca y esa escritura se inscribe en el registro público y entonces se pide un informe o un certificado de existencia o inexistencia de gravámenes al registro público, nos informa que el inmueble ya está libre de gravamen. Muchas ujú. veces, pero es que yo ya pagué, perfecto, pero hay que recordar que como constituiste e inscribiste en una escritura la hipoteca, también hay que hacer una escritura e inscribirla para la cancelación. Y son de los grandes temas que muchas veces llega o porque la gente quiere vender, o porque la gente quiere volver a hipotecar, o porque hubo un fallecimiento y dicen, oye, ¿qué va a pasar para poderse adjudicar, etcétera, ¿no? Sí, digo, le puse ese ejemplo, pero como uno de los problemas que podemos compartir los del norte con los del centro y los del sur.
Pero, como usted bien dice, ¿no? Cada región, incluso cada estado, tiene también Correcto. problemáticas muy específicas. Por eso le preguntaba de esta importante asesoría que hacen los notarios, ¿no? Y que venga aquí un llamado para que la gente, pues no sé, dicen que tienes que tener un amigo que doctor, un amigo abogado, ¿eh? Sí, un amigo notario. Y que Tienes que sepan que tener. todo el notariado somos amigos de la ciudadanía, somos amigos de las autoridades y que de una u otra manera buscamos un acercamiento y poder trabajar y construir para tener una seguridad jurídica, ¿no? Nosotros participamos en la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario y del tráfico mercantil. Entonces, de una u otra manera, que sepan que en un notario van a encontrar un amigo, que van a encontrar una asesoría y que de una u otra manera, yo sí les voy a hacer un comentario. El notario se vuelve abogado, asesor de todos los que comparecen ante él. No es que yo diga, cuando dicen, no es que Ricardo es mi notario, yo le agradezco esa diferencia de parte de la persona, pero yo si a comprador y vendedor no veo de una manera objetiva que hay unas prestaciones que sean parejas, que sean correlativas entre ellas, que sea un tema de imparcialidad, el notario estaría incurriendo en un deber que lo correcto es ser imparcial en ese actuar y de una otra manera buscar ese equilibrio en las prestaciones. Oiga, fíjese que yo tengo dos temas que quiero consultarle, pero estoy muy consciente de que uno se lo voy a dejar de tarea. Correcto. Y el otro sí le voy a preguntar porque me va a decir usted cuál es su programa, sus propuestas, ¿no? Ahora sí que sus columnas vertebrales, ¿no? Los principales pilares en los que se afianza su campaña y con lo que va a comenzar a trabajar como presidente del notariado a partir de cuándo, ¿de enero? Sería del 1 de enero, es correcto. Correcto. Muy bien, platíquenos cuáles Bueno, son esos mucho pilares. afortunadamente, y eso me da gusto porque se tiene entonces la sensibilidad en los ejes de campaña, porque tenemos 3 ejes de campaña y 2 de ellos ya Ajá. los platicamos. Uno de ellos es fortalecer la academia y que la academia sirva como un medio de integración del notariado. Un segundo eje de campaña es trabajar en una actuación digital notarial en entornos seguros y cerrados. Y un tercer eje de campaña es hacer una campaña proactiva en medios y redes, difundiendo toda la función social, jurídica que realiza el notario en la sociedad y el acercamiento que queremos con las autoridades para que de una otra manera vean al notariado como un amigo, como alguien cercano y que sepan que estamos para servirles. ¿No? Pues nada más lo dijo usted en 30 segundos, creo que le sobraron, pero es un trabajal, ¿eh? Porque es parte de Es lo que mucho. estamos hablando, es mucho trabajo. ¿Cuántos notarios son miembros del notariado? ¿Se puede decir? Bueno, tenemos ¿Cuántos son más o colegios menos son? un universo de alrededor de 4.500 notarios, están agremiados al Colegio Nacional alrededor de 3.900. Yo hago aquí un comentario. Yo tengo la fortuna, el honor de presidir un equipo de trabajo del cual estoy muy orgulloso, del cual estoy muy satisfecho, porque yo tengo una convicción de las personas que me acompañan en la planilla. Todos estamos para servir al notariado, todos estamos para que nos vean que queremos al notariado y que queremos proteger la institución del notariado. Jamás nos serviremos del notariado para un tema personal. Y yo tengo, la verdad, el orgullo de decir que todos los que me acompañan en la planilla cumplen ese perfil y no solamente la planilla, sino un gran grupo de trabajo que nos hace favor de acompañar y que creen en nosotros y que están dispuestos a que de una u otra manera hagamos un esfuerzo en equipo. Ok, con usted entran diversos secretarios, entonces me imagino, ¿no? Bueno, Diversos. el consejo se compone de 18 cargos. De una u otra manera, parte del consejo como es presidencia, lo que es la secretaría académica, lo que es la secretaría general, lo que es la secretaría de finanzas, lo que es subtesorería y Ujú. vocalía agraria, vocalía viviente y algunas de las vicepresidencias de zona entran junto con el presidente. Yo Ujú. heredo algunos de los vicepresidentes del bienio del segundo año de la presidenta Lupita. Y yo en Ujú. el segundo año, digamos en el año par, entran el resto de los vicepresidentes. Yo el segundo año entro, digamos, ya con el equipo completo que se eligió. Y yo cuando salga y entregue al siguiente presidente, el siguiente presidente heredará parte de los vicepresidentes de las zonas o regiones que me acompañaron a mí en el segundo año. Pues como para darle seguimiento, digamos, ¿no? A Dar las acciones, continuidad, no cortar los continuidad. trabajos, saber que de una u otra manera hay una comunicación.
Correcto, correcto. Y bueno, muy bien asegurado, muy bien pensado todo este tema. Eh, Nos gustaría que nos diera una probadita. Es el tema que ahorita está ahí, en el ojo del huracán, la iniciativa de Infonavit para regresar a construir. Un esquema que nos suena más a arrendamiento financiero, no sé cómo lo terminen de aterrizar cuando pasen el Congreso, pero esto de renta con opción a compra en México no ha funcionado. Y aquí está la propuesta de que el trabajador tenga en renta 10 años el inmueble y después decida si lo quiere comprar. El esquema legal lo desconozco, pero lo que sí sé es que desde los tiempos del 94 que estaba hipotecaria su casita, este tema de renta con opción a compra no ha despegado en México. Entonces, nada más denos una probadita. Está complejo el asunto, ¿cómo lo ven? Es correcto, bueno, que está complejo es un hecho, ¿no? Yo creo que habría que partir un poco. Se está hablando de más o menos alrededor de 1 millón de viviendas que se quieren construir y más o menos Sí. 500 o 600 mil que se quieren regularizar. De una u otra manera, aquí va a ser revisar que yo creo que, o estoy convencido, que tenemos muy buena capacidad de construcción en los desarrolladores en nuestro país. Entonces, Ujú, aquí de una otra manera, lo que a mí me pasa por la cabeza es pensar, ok, quizás quienes van a liderar esos proyectos va a ser la misma autoridad, va a ser el Infonavit, pero de una otra manera no es que vayan a ponerse a contratar albañiles y demás, sino tendrá que subcontratar esas obras y nada más esperemos que igualmente sean con unos procesos de transparencia y que de esa manera se pueda llegar al objetivo. Desde ese punto de vista, yo me hago una reflexión. Yo hasta me acuerdo de este tema que se hizo ahorita con el castor de hipotecar a su casita, o también de sí, otra manera, si nos vamos un poco antes, yo me acuerdo que Vancomer llegó a tener una campaña muy agresiva en los ochentas, cuando hablaba del arrendamiento financiero, que decía que era la renta que te hacía dueño de lo que pagabas, ¿no? ujú, Entonces, ujú. de una otra manera, yo hago una reflexión. Pensemos en las generaciones de los chavos. Los chavos ahorita traen un tema un poco diferente, quizás por cuestión generacional. Pensemos en esto. Al día de hoy, muchos de los chavos no buscan ser dueños de las casas, no buscan ser dueños de los coches, etcétera, ¿no? Quieren hacer todo a distancia, viven de experiencias antes de formar un patrimonio y una serie de cuestiones en ese sentido. Pienso digamos, valorando desde un punto de vista proactivo en las cosas, que puede llegar a funcionar en algún aspecto respecto a algunos jóvenes que digan, ok, vamos a pagar una renta a un trabajador que va a pagar una renta y que tal que con el lapso del tiempo me voy dando cuenta que con esa renta puedo yo volverme dueño de algo y no nada más que ha sido una experiencia que me sirvió para vivir y que saliendo de eso no tengo nada en las manos. ¿No? Entonces, simplemente yo creo que todos son reflexiones. Obviamente ha habido experiencias que no han funcionado o que no funcionaron con los resultados esperados, pero yo creo que siempre eso va a servir para aprender a futuro, ¿no? Entonces, de una otra manera, quizás sería interesante esperar la forma en que esto se va a implementar, en el discurso tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum como de la secretaria Edna, ha habido comentarios en este sentido, en concreto este lunes hubo comunicación en ese sentido, de lo cual el notariado también está al tanto y más bien estamos a la espera para ver cómo se desarrolla todo esto, porque de una u otra manera también esos inmuebles de alguna u otra manera en algún momento se tendrán que escriturar y que sepa que cuenta con el notariado en todo ese esquema, ¿no? Entonces, es interesante que desde ese punto de vista legal, además de todas esas cuestiones de cómo se van a implementar los contratos de arrendamiento con opción a compra o las cuestiones que sean, también buscar muchos mecanismos, ¿no? Yo me acuerdo que en otra época quizás había organismos que venían con reservas de dominio, que era un esquema similar o cuestiones así en el tema del fomento a la vivienda, etcétera. Entonces, habría que buscar opciones. Entonces, que se sepa que de una otra manera, desde el notariado estamos, pues para poder asesorar, para poder apoyar, para poder dar una opinión en ese sentido, y sobre todo un tema muy importante, también no hay que perder de vista que muchas veces la gente o las personas o el ciudadano, la o el ciudadano, no acceden a la escrituración del inmueble porque de una otra manera luego se hace la creencia de que una escritura es cara porque luego que cobra el notario, pero no es cierto. Mm, El notario no anda cobrando ni el 1%. Sin embargo, no hay que perder de vista el impuesto de adquisición, las gestiones, los derechos de registro,
que obviamente, afortunadamente, existen programas sociales que dan beneficios importantes en todas estas cuestiones, en todo el tema de reducciones de impuestos, de derechos de registro, también en el tema de licencias administrativas y demás. Entonces, aquí, como comenté hace rato, en mi opinión, todo esto es una cadena que se compone de muchos eslabones. Tenemos que ver de qué forma todos esos eslabones hacen una sinergia para trabajar de la mejor manera, ¿no? Pues bueno, para empezar, ya les dijeron a los constructores que ellos no lo van a hacer y que va a ser una constructora creada por Infonavit. ¿Cómo van a subcontratar? Eso lo tienen que aterrizar después de que voten la iniciativa, ya lo que será la reglamentación. Pero el tema del arrendamiento, pues también vamos a ver cómo se ajusta, porque ya el sector laboral del Infonavit, de sus derechos les dijo, ¿y quién les comentó? ¿Quién aseguró que queremos rentar? Es correcto. Menos. ¿Quién les dijo? Entonces, pareciera que es una iniciativa, de hecho lo es, no consensada, pero que se va a aprobar, y eso lo sabemos usted y yo. Vamos a ver cómo aterriza después de que venga ya la reglamentación con todos los detalles que usted comentó, ¿no? De cómo van a subcontratar desde a empresas hasta personas de la construcción, personal de la construcción. Pero también a ver cómo aterriza este esquema que más parece arrendamiento financiero, pero saber cómo lo hacen funcionar. Para los jóvenes, pues sí, pero pues, no les alcanza, notario. También por eso se desaniman, dicen, no, pues, o sea, y en la Ciudad de México el programa dice, vamos a hacer vivienda económica. Cuando era jefa de gobierno, la hoy presidenta, se iba a echar a andar en plena pandemia un tema de 4 corredores inmobiliarios. Iban a aplicar el tema de vivienda de diversos niveles, pero se habló de vivienda asequible. Y esa vivienda asequible se comenzó hablando de 500,000, luego se subió a 750,000 y no se hizo de todas maneras. Hoy la convocatoria, cuando salió ya el jefe de gobierno, que ahora es vocal del FOBISTE, Martí Batres, la convocatoria fue, vamos a hacer vivienda asequible. Se aprobó, el proyecto se va a hacer. ¿Sabe de cuánto es la vivienda asequible en la Ciudad de México? La más barata que se va a poder hacer en Ciudad de México, 2 millones. Entonces, pues los jóvenes dicen, no, pues creo que con 1,000 pesos no me alcanza. Entonces también prefieren de otra manera visualizarlo y decir, pues no voy a gastar en esto. Hay que dar, ¿no? Mucho por hacer. Y este tema, como usted ve, pues es apasionante. Tendríamos mucho que ver cuáles son las soluciones, pero allí tienen que estar ustedes y seguro vamos a estar platicándolo más adelante, si le parece, sobre todo Claro que sí, con mucho gusto. este No, y último sobre tema. todo, estamos conscientes, se tocó el tema de la regularización y se tocó todo este tema del acceso a la vivienda. Hay Ujú. que atender la problemática de todo el país, pero en las zonas urbanas como Ciudad de México tenemos un tema importante. Ya no hay terrenos y la renovación viene porque los terrenos van a venir de sucesiones, porque en una casa que había papá y mamá le heredan 4 hijos, entonces prefieren adjudicar y vender para que cada quien se quede con una cuarta parte del precio y de esa manera viene todo este tema de la regeneración, pero que de una otra manera el valor del terreno por metro cuadrado si lo llevamos al indiviso de un departamento, pues se vuelve el terreno muy caro para poder llegar a esos valores de vivienda. Entonces se tendrá también que buscar de qué forma puede haber apoyos en ese sentido, ¿no? Así es, y no es nada nuevo, ¿verdad, notario? Estos Sí, temas se llevan y se traen y los bancos de tierra y se proponen y demás. Vamos a ver si ahora sí aterrizan, pero usted y yo le vamos a dar seguimiento. Tenemos una cita perfecto, para con ver muchísimo cómo gusto. avanza esto. Mi estimado notario, de verdad, muy agradecida con compartir todos los desafíos que tienen los notarios, el notariado, mucho éxito. Ahí nos vemos en Tamaulipas, entonces, el Perfecto, 9 de noviembre, ¿verdad? 9 de correcto, noviembre muchísimas próximo. gracias. Eres muy amable, estamos a la orden. Muchísimas gracias por este espacio y saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues de esta manera nos despedimos, pero continuamos con más noticias.